Hola, ¿cómo están? Hola, Bienvenidos a su séptima ayudantía ya del ramo. Les dije que íbamos a partir puntual, así que vamos a darle al tiro. Eh, a ver, aspectos prácticos. Esta ayudantía sobre análisis puntual, materia que no se va a evaluar en la prueba este miércoles, pero sí en la tarea 3 y en el examen. ¿Ya? Respecto de, bueno, voy a estar yo acá resolviendo los ejercicios y respondiendo dudas que les puedan nacer por micrófono. Y se supone que en el chat vamos a tener un backup, que debería ser la Catarrichi, si no me equivoco, pero me parece que no ha llegado. Voy a tratar de tener el chat abierto, voy a tratar de mirarlo, pero no les aseguro nada. Cualquier cosa avisan por micrófono. Respecto de la materia, y ahora les voy a compartir pantalla. No me voy a detener haciendo un resumen de la materia, un repaso, pero les dejé en el... Bueno, la Cami nos pide que subamos como un desarrollo más o menos a la rápida de la ayudantía, para que puedan ir siguiendo y para que nadie se quede atrás. Así que les subí este desarrollo acá y les puse en la primera página un como mini repaso que hice. En verdad lo escribí para mí, para refrescar la materia, pero se los dejé ahí por si les sirve. Así que no me voy a detener mayormente en repasar la materia y lo relevante lo voy a ir explicando a medida que resuelva los ejercicios. ¿Ya? Dame un segundo para ver el chat. Ya, lo voy a tener ahí. No, esto no entra para el miércoles. Examen y tarea 3 solamente. ¿Ya? Y entonces aquí les dejé un resumen un poco a la rápida quizás de la materia, pero lo voy explicando lo relevante en los ejercicios. ¿Ya? Como tenemos solo una hora, vamos a tratar de aprovecharlo. Y, ¿qué más? Bueno, eso. Lo relevante del análisis puntual, que es lo que vamos a ir viendo a medida que resolvamos los ejercicios, es que es, a diferencia del análisis global, un análisis que entrega datos sobre cada punto en específico en un campo del fluido, ¿ya? En un espacio del fluido. Por lo tanto, vamos a tener ecuaciones que son más específicas y que pueden integrarse solamente en espacios limitados, ¿ya? Vamos a ir viéndolo. Ya, entonces, voy a dejar el chat ahí. Vamos a ir resolviendo los ejercicios. El primero dice lo siguiente. Ustedes tienen el enunciado en Canva, así que lo pueden descargar y lo pueden ir teniendo ahí al lado. La componente I de velocidad de un campo de flujo permanente e incompresible es B igual menos B larga por X por I elevado a 3, donde B es igual a 0,2. Y X e Y son medidos en metros. Encuentre A, la expresión más simple posible de la velocidad en X, y B, la ecuación de las líneas de corriente. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que la velocidad en su componente en Y está dada por menos Bx y al cubo. ¿Ya? Y nos dice nada más que B vale 0,2. Y nos piden sacar la expresión de la componente de velocidad en X, que es el U, y también la expresión de la línea de corriente. Ya, esto es problema 1. Ok, entonces, ¿qué es lo que han visto relevante de la materia hasta el minuto? Básicamente, la conservación de la masa y la ecuación de Euler, ¿ya? Que puede ser integrada para casos específicos. ¿Cómo abordar estos problemas? Primero que nada, ustedes tienen que reconocer si nos están hablando de presiones o no, o si son solamente relaciones de velocidad y densidad. ¿Ya? En este caso solamente tenemos velocidades, así que nos bastaría con la conservación de la masa. Eso se los puedo escribir ahí. Entonces tenemos presión. Si es que sí, tenemos que recurrir a Euler, que es la que vamos a ver más adelante. Y si es que no, basta con continuidad o conservación de masa, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a recurrir a la ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad para el análisis puntual está dada por la derivada total de la densidad más la densidad por la divergencia del vector velocidad, igual a 0. ¿Ok? Esa es la ecuación de continuidad, o sea, de conservación de la masa en el análisis puntual. Su derivación la vieron en clase, así que tampoco me voy a detener haciéndola.
¿Qué era phi? ¿O ¿Qué era phi? ¿Phi phi? o rho? ¿O es una P eso? Ah, ¿Qué? no, todo eso es rho, eso es densidad. Ah, es rho. Ah, ya. Sí, Y al lado muy también es feo. rho. Sí, los dos son rho. Ah, ya, vale, gracias. Rho es densidad medida en kilogramos por metro cúbico. ¿Vale? Peso específico, como le quieran llamar. Ya, entonces, ¿qué supuestos podemos hacer en este caso? Y ahí ustedes tienen que hacer supuestos según lo que consideren razonable. Nos daban por enunciado que el flujo era incompresible. Y también nos decían que el flujo era permanente, ¿no? Sí. Además, podemos hacer un tercer supuesto que en realidad es a partir de la información que tenemos de que el flujo es bidimensional. O sea, no tenemos una componente del flujo en Z. ¿Ya? A partir de esto, podemos simplificar nuestra ecuación de continuidad. Tenemos de rho, T. Entonces, dado que el flujo es incompresible, cualquier derivada de la densidad en el tiempo o en el espacio va a ser cero. Entonces podemos despreciar esto. Y, por lo tanto, nos va a quedar simplemente la expresión del gradiente. No, perdón, esto no es gradiente. Esto es la divergencia de la velocidad es igual a cero. Porque obviamente la densidad, que es una constante, no puede ser cero. ¿Ya? En ese sentido, vamos a tener la derivada de u respecto de x más la derivada de b respecto de y más la derivada de w respecto de z es igual a cero. Y como decíamos que este flujo era bidimensional, no tenemos componente de velocidad en z, por lo tanto esto también es cero. Entonces nos queda una relación bastante simple entre las velocidades en x y las velocidades en y. ¿Vale? Igual a menos la velocidad en y. Ahí llegó nuestro backup, así que vamos a tener también para responder preguntas en el chat. ¿Vale? Entonces, derivamos la expresión de b que nosotros ya teníamos en y y nos va a quedar menos 3b x y al cuadrado, ¿o no? Sí. Ok. Esa sería la derivada de u en x. Y después podemos integrar. Déjame correr el chat que me está molestando ahí. Ya. Y después podemos integrar esta expresión. No, me sigue molestando. Ahí sí. En x. Entonces nos va a quedar que u es igual a menos 3 medios b x cuadrado y cuadrado más una constante que puede depender de y. ¿Ya? Además, en el enunciado nos dicen que obtengamos la expresión más simple posible de la velocidad en x. A lo que se refieren con lo más simple posible es que esto simplemente vamos a asumir que es cero. ¿Debería ser positivo o no? Sí, efectivamente. Efectivamente, porque la b está negativo y al derivarlo en y agregarle este negativo, claro, nos queda positivo. Muy bien. Ahí sí. Y esta constante la cancelamos simplemente porque nos dice en el enunciado que encontremos la expresión más simple posible. 3 medios b, x cuadrado, y cuadrado. Y esa sería la respuesta de la parte A. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué hicimos los supuestos y cómo derivamos y después integramos para obtener U? En esencia, lo importante acá es que ustedes sean capaces de reconocer y obtener cuáles van a ser las relaciones entre las componentes de velocidad, ¿ya? Que se las entrega la ecuación de continuidad. ¿Se reemplaza B por 0,2? Claro, sí, obvio. Ya. Entonces, vamos con la parte B.
Si voy muy rápido me avisan. Vamos con la parte B, en donde nos piden encontrar la ecuación de las líneas de corriente. ¿Ya? Ustedes pasaron para la materia de la I1, ¿cierto? Cómo se calculan las líneas de corriente, que está dado por la derivada de U. Perdón. La derivada de X. Partido no. Igual a la derivada de Y. Partido en B. Ahí sí, ¿no? La diferencial. Sí. Ya. Eso lo podemos reexpresar como diferencial de Y en X igual a B partido en U. Entonces podemos dividir las expresiones que tenemos para ambas, que sería menos 3, menos Bx y 3, dividido en, y esto nos dio 3 medios, Bx2 y 2. Eso sería igual a menos 2y 3x. ¿Vale? Eso después nosotros tenemos una ecuación diferencial en donde podemos separar las variables que tenemos. Creo que los 3 se van, ¿no es cierto? ¿Los 3 se van? No, es que arriba le puse un 3 sin querer, no tenía un 3. Sí. No tenía ningún 3. Bueno, eso. Entonces después podemos separar las variables y lo ponemos simplemente como DI partido en, acá le podemos poner al tiro el 3 medios, 2 tercios. 3 medios afuera. Y igual a dxx. Ahora ese 3. Y luego podemos integrar. Y nos va a quedar logaritmo natural de I 3 medios. Faltó el menos, ¿no? Faltó el menos. Ahí o no. Sí. Menos logaritmo natural de X, más logaritmo natural de X, porque pasa al otro lado. Igual a un logaritmo natural de una constante, por la integral. Ahí. Está bien, ¿no? Los signos sí, sí, sí. Ya. Y bueno, a esa expresión simplemente le aplicamos exponencial. Y nos va a quedar que X por I a la 3 medios es igual a C. Y esa sería una expresión para nuestra línea de corriente. ¿Ya? O sea, simplemente algo que ustedes aprendieron para la prueba anterior, que es resolver derivadas o ecuaciones diferenciales parciales. ¿Vale? ¿Se entendió? ¿Alguna duda de este problema en general? Es bastante introductorio, pero... ¿No? Súper. Oh, claro. Bien, entonces seguimos. En el segundo problema nos dicen, sea el campo de velocidades 2D en un plano horizontal expresado de la siguiente forma, y nos dan una expresión, donde U y L son constantes conocidas de ciertas unidades, y B es una constante por determinar, y X e Y son las coordenadas cartesianas. En el punto X0, que es el origen, se mide una presión en el fluido de P0 igual a, donde A es una constante positiva con unidades Newton partido metro cuadrado. Si este campo representa el escurrimiento de un fluido ideal e incompresible, entonces se encuentre A, la constante P, y B, el gradiente de presión evaluado en el punto L, L. ¿Ya? Entonces, problema 2. Y nos dan una expresión que estaría dada por velocidad igual a U, 1 más X partido en L, eso es en I tongo, más B, U, I, J tongo. Y en la A nos piden encontrar la constante P. ¿Vale? Ahora, nuevamente, ¿cómo abordamos el problema? Y aquí ustedes tienen que ser lo más, ¿cómo decirlo? Lo más hábiles en reconocer qué es lo que tengo que plantear. ¿Ya?
Nuevamente, como no me están hablando de presiones, yo no necesito ninguna relación que me dé la ecuación de Euler, así que puedo también plantearlo desde la continuidad, ¿ya? Vamos a plantearlo desde la misma ecuación que planteamos antes, entonces. Más ρ por la del divergente de B igual a 0. Y ahora, ¿qué supuestos podemos hacer? ¿O qué supuestos nos dan en el enunciado? 1. Nos dice en el enunciado que es un fluido ideal, incompresible y ninguno más, creo. Podríamos asumir que es un flujo permanente. Vamos a ver si lo necesitamos, pero ahí lo podemos asumir por ahora. Ya, nuevamente, como estamos trabajando con un flujo incompresible, cualquier derivada de el ρ va a ser 0. Por lo tanto, la derivada total de ρ va a ser 0. Ya. Así que nos va a quedar algo bastante parecido a lo que nos quedó antes. Y nos va a quedar que la divergente de B tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la derivada en X de U, 1 más X partido en L, más la derivada en I de PUI es igual a 0. Ya. Derivamos esas expresiones y nos va a quedar U partido en L más BU igual a 0. Ahí despejamos fácilmente el B negativo, ¿cierto? El ion C. Ya, simple, lo mismo que hicimos antes. Tan claro de qué significa la función derivada total, ¿cierto? Esa puede ser que la hayan visto varias veces en este ramo. La derivada total, lo voy a repasar por si acaso. En el fondo es una sumatoria de la derivada parcial de mi función en cada una de las variables de las que depende, por la derivada de esa variable en las otras variables. O sea, perdón, sí, la derivada de esa variable respecto a las otras variables. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, para el ρ, la derivada total de ρ sería derivada de ρ en el tiempo más u por la derivada de ρ en x más b por la derivada de ρ en y más w por la derivada de ρ en z. Perdón que me fui para arriba, pero tengo el chat justo ahí. Ahí lo corrí. ¿Ya? ¿Por qué el de u o el v o el y? O sea, o el w. Porque son las derivadas de x, y y z en el tiempo. ¿Ya? Por si acaso. Y ahora, en la B, nos piden encontrar el gradiente de presiones en el punto, gradiente de presión en el punto L, L. ¿Ya? Ahora sí nos están hablando de presiones, así que tenemos que recurrir necesariamente a Euler. ¿Ya? Ignacio, Dime. ¿por qué la derivada total era 0? Porque el flujo es incompresible. Si el flujo es incompresible, cualquier derivada del ρ va a ser 0, respecto del tiempo o respecto del espacio. Gracias. ¿Tuve una duda? Dime. ¿Por qué podemos asumir que es permanente? ¿Por qué podemos asumir que es permanente? Es que mientras no te digan lo contrario, además la expresión de velocidad tampoco depende del tiempo. Bueno, Si tuviese alguna expresión para el tiempo, claro, ahí no lo podría asumir. gracias. En cualquiera de sus componentes. Ya. En la segunda nos piden el gradiente de presiones. Ya. Bueno, en todo caso, el hecho de que fuese permanente no nos afectó en la parte A, por lo menos. Vamos a ver si nos afecta en la parte B. Me parece que tampoco debería. Ya. ¿Cuál es Euler? Ustedes la demostraban en clase. Euler nace a partir de la conservación de movimiento para el análisis puntual. ¿Ya? Y está dado por ρ, la derivada del vector
la derivada total del vector velocidad es igual a menos la gradiente de las presiones menos ρ por g, siendo g la aceleración producida por cualquier fuerza másica. ¿Ya? Y esta ecuación, debido a que viene de la conservación de movimiento, y igual como lo vieron en análisis global, esta ecuación es para cada dirección. O para cada componente de su sistema de coordenadas. ¿Ya? Para X, para Y o para Z, para radio y teta, para la coordenada tangencial y la coordenada normal. Bueno, ahí va a depender de lo que ustedes usen. Nosotros acá vamos a trabajar con cartesiana. ¿Ya? Entonces, para yo obtener el gradiente de presiones, necesito obtener, ¿cierto?, la derivada de las presiones en cada una de las componentes. En este caso nos planteaban en el enunciado que era bidimensional, así que no vamos a tener una componente en Z, pero sí podemos tener en X y en Y, ¿ya? Que pueden ser distintas de 0. Por lo tanto, vamos a partir con en X, ¿ya? O en itongo, como quieran llamarle. Y nos va a quedar una expresión que va a ser ρ por la derivada total de la velocidad en X igual a menos la presión derivada en X menos ρ por Gx. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles podemos nosotros cancelar? Y ahí va a depender obviamente de los supuestos. Obviamente la derivada de la presión en X no podemos cancelarla, es lo que estamos buscando. Sí podemos cancelar la aceleración de fuerzas mágicas en X. Eso también es por un supuesto. Nosotros trabajamos, y ustedes lo deben haber visto a lo largo del ramo, con que siempre estamos en un campo donde la única fuerza mágica es la fuerza de gravedad. Entonces solamente vamos a tener un g de z dado por la aceleración de gravedad, pero no vamos a tener g en y ni g en x, a menos que les digan lo contrario, obviamente. Va, luce distinto, igual a 0. ¿Vale? Eso sería como con un plano inclinado, ¿no? Con un plano inclinado, o sea, si tú definís tu sistema de coordenadas inclinado, claro, sí. Porque te quedaría aparte la aceleración en tu eje X, probablemente. La aceleración de gravedad. Depende, obviamente, de tu sistema de coordenadas. Nosotros estamos trabajando con el estándar. ¿Ya? Ok, y ahora, dentro de la derivada total, ¿cuáles son las cosas que podemos eliminar y cuáles no? No me queda mucho espacio, así que mejor me voy a ir a otra página. Disculpa, ¿puedes volver un poquitito? Ah, sí. Me falta copiar un concito. Si quieren, por mientras hacemos la expresión de la derivada total, que es la que yo les decía antes, nos va a quedar que ρ. Oye, igual podéis bajar en la página. Se supone, ¿no? Pero no. Ahí ya no terminé, me- por si acaso. Ya. Ponéis dibujar, Gracias. hay una manito y ahí voy a ir bajando. Ah, buena. Buena. Genial, soy nuevo en el OneNote. Te pasaste. Vale. Ya. Digo, estar haciendo 1000 páginas, así que. Excelente. Ya. La derivada en U respecto del tiempo más U por la derivada en U respecto de X más V por la derivada en U respecto de Y más W por la derivada en U respecto de Z igual a menos la distribución de las presiones. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos que podemos cancelar acá? Nosotros asumimos flujo permanente, ¿ya? Y también nos daban la expresión de U, así que no podemos, o sea, su derivada respecto al tiempo es 0, porque no depende de la variable tiempo, ¿ya? Así que esto va a ser 0. Además, vimos también en la expresión de U que no dependía de Y y tampoco depende de Z. Esto solamente por la expresión de U que nos daban, ¿cierto? Por lo tanto, nos va a quedar simplemente que ρ U de U de X va a ser igual a menos la derivada de la proyección en X. ¿Ya? Entonces ahí reemplazamos con la expresión de U que conocíamos y nos va a quedar U era 1 más, sí,
1 más XL. Por esa derivada que era U partido en L. Igual a menos presión en X. Vamos a pasar el menos para el otro lado. Y listo. Ya, eso es lo que nos están pidiendo. No nos están pidiendo que obtengamos una expresión para la presión, así que no es necesario integrarlo de nuevo. Bien. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero en J. Va a ser homólogo, así que no voy a escribir todos los pasos. Debido a que el V, que es la expresión de la velocidad o la componente de la velocidad en I, no depende de X, vamos a llegar a la misma expresión, ¿ya? Que es ρ V derivada de V en I es igual a la derivada de la presión en I. ¿Ya? Lo mismo, descartamos las mismas cosas que habíamos descartado antes, la aceleración de fuerzas máxicas en I, que dijimos que era 0, y la dependencia de V respecto al tiempo a X y a Z, porque sabemos que no depende de esas cosas. Entonces reemplazamos simplemente y nos va a quedar ρ V U I por la derivada, que es V por U, igual a, y la vamos a pasar al menos para acá, la derivada de la presión en I. Dale. Ahí no reemplazamos B que obtuvimos antes. ¿Sí querí? Sí, Ah, en realidad creo que para los efectos de las preguntas no es necesario, pero sí. Lo vamos a reemplazar al final. De hecho, yo lo tengo reemplazado al final. Entonces nos va a quedar menos ρ, B cuadrado, U cuadrado, I. Entonces, vamos a bajar. Nuestra expresión para el gradiente de P, que es lo que nos pedían en un principio, va a estar dado por un vector. Recordemos que el gradiente es un vector de la componente en X, que es menos ρ U, 1 más X partido en L, U partido en L, y menos B cuadrado, U cuadrado, I. Y a nosotros nos pedían esta expresión, pero evaluada en el punto L, L. Así que simplemente evaluamos, y aquí podemos reemplazar el B, lo que decís tú, que es menos 1 partido en L. Entonces arriba nos va a quedar menos 2 ρ U cuadrado L. Y abajo nos tendría que quedar menos ρ U cuadrado L. Eso sabiendo el valor de B y reemplazando L en X y también en Y. ¿Ya? ¿Se entendió? Más o menos. Vamos a revisar más de Euler, pero... sí, se entendió. Súper. Entonces yo voy a moverme... Ahí. Ya, buenísimo. Euler es en cada dirección, entonces. Tienen que obtener la expresión para la derivada de la presión en cada una de las componentes de las que estamos trabajando en el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué más puede ser importante? Bueno, es importante que recuerden bien cuáles son los ¿cómo se llaman? Los operadores que ocupamos mucho en esta parte de la materia, que son los que hemos estado hablando. Cuando yo tengo el vector nabla, que se llama este, con el producto punto de otro vector, como nos pasa con la velocidad, nosotros estamos hablando de divergencia, que es un escalar. Cuando estamos hablando de nabla por un escalar, sería el gradiente, que es vectorial. ¿Cuál otro es importante? Bueno, no lo han visto todavía en clases, pero el rotor, que es un escalar también. Eso por ahora. Ya, para que no se confundan con los términos. Eso es como un poco aparte. Horrible. Bueno, se entendió. Así que vamos al ejercicio 3, entonces. ¿Qué nos piden en el ejercicio 3?
Ecuación de Euler y de Bernoulli, ¿ya? Este es un ejercicio un poco más aplicado. A ver, para fines de diseño en una obra de ingeniería se debe estudiar el comportamiento del viento en la zona de influencia de la obra. En base a mediciones de laboratorio, un colega suyo afirma que una buena primera aproximación es considerar el aire como un fluido ideal incompresible, que el flujo es bidimensional horizontal y que se puede escribir por las siguientes componentes de velocidad. U, que sería la velocidad en el eje X, es 0, y V, que es la velocidad en el eje Y, es V0, una constante, más 2 por la posición en X, ¿ya? Su colega investigador además logró medir la presión P0 en un punto que corresponde al origen, pero enseguida su manómetro falló y necesita saber con urgencia las presiones de los puntos A y B. Puntos A y B son 1,0 y 0,1, como se ve acá en el dibujo. Nos piden A, un bosquejo aproximado del campo de velocidades, B, la presión PB en función de P0, C, la función PA en función de P0, y D, ahora no considerando que el flujo es incompresible, sino con un flujo compresible, con esta función, ¿cuál sería la presión en B? Siempre respecto a la presión en A porque es nuestra única referencia. ¿Dale? Disculpa, Ignacio. Dime. En el enunciado, ¿qué significa que sea bidimensional horizontal? Se refiere a que el flujo solamente ocurre en el plano XY. No hay velocidad con algún tipo de componente en Z. Eso. Ya, ahora, gracias. Dale. Entonces, vamos al problema 3. Primero nos piden un bosquejo, ¿ya? ¿Cómo es el campo de velocidades? Si tenemos nuestros ejes X e Y. Nos dicen que la velocidad en X es 0 y la velocidad en Y es V0 más 2 por X, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra velocidad va a ser en cualquier X0, va a ser una componente de velocidad en Y, que está dada por V0, y así va a ser constante hacia arriba. Y después, a medida que vamos avanzando en X, cada vez esa componente se va volviendo más grande, ¿cierto? Porque es V0 más 2X. Una cosa así. Y así va creciendo. O sea, la velocidad tendría que tener una forma como así. Ups. Ya. Eso es más o menos el campo de velocidades. No tenemos componente de velocidad en Z y tampoco tenemos velocidad en X. Solamente velocidad en Y. ¿Vale? Todo esto por enunciado. Ahora, vamos a la B. Nos piden encontrar cuál sería la presión en B, asumiendo flujo incompresible, flujo ideal. ¿Por qué es importante el supuesto del flujo ideal? Ya, Euler, y ustedes lo vieron también en clases, pero Euler viene a partir de este supuesto. ¿Ya? La ecuación de Euler no es planteable a menos que yo asuma que el flujo es ideal. ¿Y qué significa que el flujo sea ideal? Que las fuerzas viscosas son despreciables. No hay fuerzas producidas por el roce y por lo tanto no hay fuerzas de fricción. Bueno, no sé si se acuerdan de la demostración que le hizo el profe, pero él despreciaba todos los tau que podían existir en este elemento infinitesimal de fluido. ¿Ya? Eso es a partir de que el flujo es ideal. Como no hay fuerzas viscosas, no hay fuerzas de roce y por ende no hay esfuerzos tangenciales. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa podemos darnos cuenta y que es relevante? Que B y el origen. Se me pierde el mouse ahí. Que B y el origen están en una misma línea de corriente. ¿Cierto? Eso lo pueden ver en el gráfico que acabamos de hacer. Y ahora, ¿por qué es relevante que estén en la misma línea de corriente? Porque yo puedo integrar la ecuación de Euler, que ya sabemos que es ρ por la derivada total de B igual a menos el gradiente de presiones por menos ρ por G. Podemos integrarlo
en una línea de corriente. Línea de corriente. ¿Ya? Y nos va a quedar una expresión que está dada básicamente por... Déjame ver dónde la tengo. Rho por B por dB de S es igual a menos derivada de la presión en S menos Rho por G por la derivada de Z en S. Ya. ¿Qué es ese? Quizá se puedan preguntar, ¿qué es ese? Cuando yo tengo una línea de corriente, la puedo dibujar acá arriba, quizá. Cuando yo tengo una línea de corriente, yo puedo definir lo que se llaman coordenadas naturales. ¿Vale? ¿Qué es lo que son las coordenadas naturales? Básicamente, una coordenada S, que está dada por la componente tangencial a la línea de corriente, y una componente N, que está dada por la normal a la línea de corriente. ¿Ya? Eso es válido. De hecho, hay expresiones particulares para Euler en el eje, no sé si el eje, la coordenada S y la coordenada N. ¿Ya? Hay ejercicios que se resuelven con... Sorry, parece que me fui por un minuto. Ahora sí me Sí, se escuchas. te salió. Sí, ya bueno. ¿Ahora está ahí bien con internet? Sí, todo bien. No sé qué pasó. Ah, me tenéis que permitir para compartir. Quedaste tú como host. No. Quedó... Ah, Daniela, necesitamos tu ayuda. Sí. Daniela Concha. Ahí está. Te debería haber Oye, hecho Ignacio, host. si querís... Dime. Sí. Sí, eso, si queréis dame co-host y si queréis mándame la solución que tengáis por si acaso pasa de nuevo. La solución de la ayudantia Sí, que no me la mandaste. está en Ya. Canvas. Ya, Ah, ya lo hacemos al tiro. sí. Ya. Bueno, estoy compartiendo pantalla. No sé dónde quedé exactamente, pero lo que les estaba diciendo es Disculpa, que Euler... ¿es B o U en la ecuación de más abajo? ¿Es un B o un U? la velocidad, porque es la Vale. velocidad, como estamos en coordenadas naturales, lo que te decía es que estamos Ujú. en una componente que es tangencial a la línea de corriente, y esa es la componente de la velocidad completa, es el V grande en el fondo. ¿Vale? Dale, gracias. Ahora, ¿qué es además interesante en esto? Si nosotros lo asumimos como permanente, nosotros vamos a llegar a una expresión que es básicamente la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Que ustedes también vieron esto con el profe, se supone. Más rho z es igual a una constante. Entonces, tiene que ser permanente y tiene que ser ideal, ¿ya? Para poder expresarlo como Bernoulli. Ahora, este Bernoulli es en una línea de corriente. Eso es importante. Podría eventualmente, y como lo vieron en análisis global, podría eventualmente ser válido Bernoulli para cualquier punto en el espacio, suponiendo que se conserva la energía en cualquier punto del espacio, pero eso va a depender de la rotacionalidad del campo de velocidades, ya que es algo que no han visto en clase. Entonces, por ahora solamente podemos trabajar Bernoulli en una misma línea de corriente. ¿Ok? Entonces, aplicando Bernoulli, podemos aplicar la expresión típica de Bernoulli que ustedes conocen, Z0 más presión en 0, partido en gamma, más la velocidad en 0 al cuadrado, partido en 2G, es igual al Z de B más la presión en B, gamma, más BB partido en 2G. ¿Ya? Y bueno, como decía en el enunciado, el flujo es bidimensional y la aceleración de gravedad es en la coordenada Z. Por lo tanto, los Z van a ser iguales, los de 0 y los de B. Y además sabemos por el gráfico que dibujamos antes, tenemos acá arriba, que... Ah, bueno, no les dibujé los puntos, pero ustedes más o menos cacharon que B está acá. Es un punto 0,1. Y A está más o menos acá. Es un punto 1,0. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene de especial?
especial. Básicamente que las velocidades también van a ser iguales. Un segundo, a ver si encuentro. Ahí. Las velocidades también van a ser iguales, que es de hecho V0. Por lo tanto, se nos va este término, 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 y terminamos llegando a una expresión bien simple de que la presión en B es igual a la presión en 0. ¿Ya? Básicamente ¿Por eso. qué las velocidades eran iguales? Por la expresión de las velocidades que vimos. Ah, que cuando X es 0, ¿a eso se refería? Cuando X es 0, Claro, o sea, la velocidad depende solamente de la componente en X, ¿te acordáis? Porque el V es verdad. V0 más 2X y el U es 0. Por lo tanto, si el punto del origen y el V están en el mismo X, tienen la misma velocidad. Vale. ¿Sí? Vale. Ahora, en la C, ¿ya? Nos estarían pidiendo la presión en el punto A. La presión en A, que no la conocemos. Ahora no estamos en la misma línea de corriente, que es lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que aplicar Euler normal. ¿Ya? Igual a menos la gradiente de presiones menos ρ por G. Tenemos que aplicar Euler normal porque no estamos en la misma línea de corriente en el origen ya, ¿cierto? Eso lo vimos en el gráfico que teníamos arriba. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos que determinar en qué coordenada nos conviene ocupar Euler, ¿ya? Y en este caso, como estamos en distintos X, o sea, el punto A está en el punto 1,0, y bueno, el origen está en el punto 0,0. Estoy grabándola, creo que ya no está grabando, ¿sí? Ah, no, sí. Está bien. Ya. Como estamos en distintos X, nos interesa hacer Euler en el eje X, ¿ya? Entonces, vamos a llegar a que ρ, derivada total de la componente de velocidad en X, es igual a menos la derivada de P en X menos ρ por Gx. ¿Ya? Y en base a los supuestos que nosotros ya conocemos, no tenemos aceleración de fuerzas básicas en X, y además asumimos que el flujo era permanente, ¿sí o no? Si no me equivoco. Por lo tanto, la derivada total de U... Ah, bueno, U era 0. U es igual a 0, así que cualquier derivada de U va a ser 0. Por lo tanto, nos queda que la derivada de las presiones en X es igual a 0, por lo tanto presión en X es una constante. Y por lo tanto también vamos a llegar a que la presión en A es igual a la presión en 0. Porque estamos en el mismo Y, así que no nos influye la variación de Y, y en X va a ser una constante. Entonces da lo mismo en que aquí estamos. Si es que estamos en el mismo Y, vamos a tener la misma presión. ¿Okay? Eso es con bastantes supuestos de por medio, como podrán ir viendo. Ahora, dime. Eso significa que si tenemos un punto que queremos medir la presión en el punto 1,1 va a ser igual a la presión en el PB, por lo tanto sería igual al origen. Claro. En un punto 1,1, claro, porque la presión no varía en el eje X, entonces si la presión en B, en cualquier punto que esté en el mismo Y que B, sí, vaya a tener la misma presión, efectivamente. Entonces como que no habría gradiente de presión, sino que No habría la gradiente de presión presiones. del sistema. Sí, es verdad. Esto es con los supuestos, obviamente, de que el flujo es incompresible, de que es permanente, de que ideal... Bueno, permanente es porque no están las expresiones de la velocidad. Ahora vamos a ver qué pasa si es que no es compresible. Ya, ahí sí te va a variar un poco. Disculpa, X Dime. era 0 porque evaluábamos ahí o... ¿X era 0? ¿Cómo? Me ¿Sí? perdí. Ah, no, es G sub X. Ah, ya, disculpa. Pensé que Sí, era sí, mucho. sí, no, perdón. La aceleración de las fuerzas básicas en X es 0. Es el supuesto que hacemos siempre. Solamente tenemos aceleración de fuerzas básicas en Z, ¿ya? Que es la gravedad, usando las coordenadas típicas. ¿Vale? Sí, gracias. Súper.
Ya, y en la D nos piden encontrar nuevamente la presión en B, pero ahora sin el supuesto de que es incompresible, o sea, con un flujo compresible. ¿Vale? Si un flujo compresible, nosotros podemos todavía integrar Euler en una línea de corriente, ¿ya? Así que vamos a ocupar la expresión que teníamos para Euler en una línea de corriente, más G por dz partición ds más P más dB partición ds. Esto es igual a 0 porque es permanente, ¿ya? Si no fuese permanente, yo le tendría que agregar una cosa que es derivada de B en el tiempo. Si es que no fuese permanente, ¿ok? En este caso sí, estamos asumiendo que lo es. ¿Vale? Entonces ahora podemos hacer algo que sería quizá no muy válido en matemáticas, pero sí en física, que es multiplicar por el diferencial de S. ¿Ya? Nos va a quedar derivada de la presión, o sea, diferencial de presión, ρ más G por dz más V de B igual a 0. Y esa es una ecuación diferencial separable de dinámica que se llamaban así. Por lo tanto, podemos integrar en cada una de las variables y nos va a quedar la integral de dp partido en ρ más G por Z más B al cuadrado partido en 2. ¿Cachai que de ahí salía Bernoulli a partir de la expresión en la línea de corriente? Si es que nosotros asumimos que era compresible, como el ρ no variaba, nos queda simplemente B partido en ρ. Y ahí ustedes ya tienen Bernoulli. Pero en este caso, como el ρ sí varía, y nos dan una expresión para el ρ, que estaba por ρ es igual a B partido en C0 elevado a 1 partido en n, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, vamos a resolver esa integral por separado. Ya, vamos a hacer como un break. Integral, que sería igual a la derivada de la presión en ρ, va a ser igual a C0, 1 partido en n, por la integral de dp partido en, me quedaría el P1 partido en n. ¿No? Me parece que sí. ¿Ya? Y si resuelven esa integral, les tendría que quedar una expresión que es 0 partido en P1 menos 1 partido en n, dividido en 1 menos 1 partido en n, más una constante, que le vamos a poner C2. Ah, aquí me había faltado, al hacer esa integral, ¿cierto? Me faltó una constante, que no estamos integrando con límites definidos, ¿cierto? Por eso son C1 y C2. ¿Vale? Eso si es que lo simplificamos a partir de álgebra. O sea, en el fondo reemplazamos el ρ nuevamente con el C0, 1 partido en n y el P, 1 partido en n, y nos tendría que quedar P, 1 partido en n, ρ, por n, n más 1, por P elevado a 1 menos 1 partido en n, más el C2. ¿Ya? O sea, básicamente n, n más 1. Se me van esos P elevado a 1 partido en n. Por lo tanto, me tendría que quedar P partido en ρ más C2. ¿Ya? ¿Se entiende? Dime. No, que se entiende. O sea, yo no entiendo. Gracias. Sí, no, es álgebra, o sea, a partir de esto ustedes lo simplifican poniéndole un denominador común, y simplifican esta ecuación sacando el P1 de 1 menos 1 a la n. Entonces me va a quedar esta expresión, y este C0 simplemente lo reemplazamos con la expresión del ρ. ¿Vale? Solamente eso hicimos, y después volvimos a simplificar, bueno, los P que nos quedaron ahí arriba. Entonces, ahora volviendo a
volviendo a nuestra expresión que teníamos antes, nos va a quedar n partido en n más 1 por la presión partido en el ρ más gz más p cuadrado partido en 2 es igual a, bueno, C1 menos C2, que es igual a una constante cualquiera. ¿Vale? Eso es lo que podríamos llamar un Bernoulli compresible, ¿ya? O sea, ¿cómo nos quedaría la expresión de Bernoulli en una línea de corriente si es que no pudiésemos asumir que el flujo es incompresible? Y ahí nos va a quedar esa expresión que tenemos ahí. ¿Vale? Entonces ahora podemos aplicar este Bernoulli entre los puntos 0 y B, asumiendo obviamente que no hay pérdida de energía entre ellos. Y nos va a quedar GZ0 más n más 1 P0 partido en ρ más velocidad en 0 cuadrado partido en 2 es igual a GZB más n más 1 por la presión en B partido en ρ más velocidad en B al cuadrado partido en 2. ¿Ya? Y obviamente, como ahora estamos trabajando con un flujo compresible, no podemos asumir que los ρ en los dos puntos son iguales, así que vamos a tener en realidad un ρ sub 0. Un ρ sub 0. Ρ sub 0, ahí sí, y un ρ sub b. Y luego, con los mismos supuestos que habíamos hecho antes, sabemos que los z son iguales, eso lo sabemos por enunciado. Sabemos que las velocidades también son iguales, eso lo sabemos del gráfico. Entonces nos va a quedar una expresión que compara las presiones, que sería presión en B sería igual a ρ B partido en ρ 0 por la presión en 0. Entonces, ¿qué es lo importante que reconozcan en este ejercicio? Que reconozcan primero que Bernoulli, nuestro Bernoulli genérico, que es el que usamos en el punto B, incluye el supuesto de que estamos en un flujo incompresible, ¿ya? Y eso en el fondo viene dado porque la integral que aquí hacemos de la diferencial de la presión partido en el ρ ya no va a ser una constante el ρ. Entonces no podemos como llegar y chantar la presión, ¿ya? Porque nos va a quedar esta expresión para la densidad abajo, que vamos a tener que integrarla con la expresión que tenemos, ¿ya? Entonces, de aquí salía el Bernoulli normal, y si no podemos asumir que es incompresible, tenemos que integrar eso por separado, en función de la expresión que tenemos, y nos va a quedar una expresión para una especie de Bernoulli, pero que es para flujos que pueden ser compresibles. ¿Vale? Y ahí sí podemos hacer la comparación de Bernoulli, para obtener la relación de las presiones. Y aquí sí nos quedaría, que es lo que me preguntaban antes, una especie de gradiente de presiones. Las presiones ya no van a ser iguales en todo el espacio, sino que vamos a tener presiones relacionadas a través de los ρ de cada uno de los puntos, o las densidades de cada uno de los puntos. ¿Vale? Eso. ¿Se entendió? La ecuación con la que partiste el ejercicio es la... ¿Cuál es? ¿Esta? La del... ¿sí? Esa es la expresión de Euler para la integración a través de una línea de corriente. Con una coordenada S, que es lo que les decía, que es tangencial a la línea de corriente en todos los puntos. ¿Vale? Ya, y cuando no era línea de corriente, ese era el ejercicio C, ¿o en no? la C, claro. Yo ocupo el Euler normal. Vale, y en la B también era en una línea de corriente. Era En la Euler B. en línea. ¿En la B? ¿La B? No. La B En la sí. segunda, sí, B. Esta, sí, esta es la línea de corriente. La presión en B. Ya, buenísimo. Lo de la línea de Vale. corriente en el fondo lo encontramos a partir del gráfico, o ni siquiera tienen que hacer el gráfico, pueden ver la expresión de las velocidades que tenían. Claro. Y ahí les queda que las velocidades son, la línea de corriente en el fondo son verticales, como no tienen otra componente de velocidad, están dadas simplemente Ya. por líneas que son... Entonces yo lo puedo aplicar el Euler en una línea de corriente porque las velocidades
¿Dependen solo de una dirección? No, yo podría aplicar el Euler en una línea de corriente en cualquier contexto, pero tengo que saber cuáles o cómo se comportan las líneas de corriente. ¿Ya? Ya, ¿y por qué los diferencio? O sea, ¿por qué diferencio el caso en el que lo puedo aplicar y no? O sea, lo puedo aplicar, pero ¿cómo sé cuándo me conviene? No sé si te entendí bien, pero tú decís como, ¿por qué no puedo obtener la presión en A a partir de la integración en una línea de corriente? ¿Eso? O sea, ¿por qué no haces Euler general siempre Ah, no, y podría. en vez de aplicar en una misma línea No, de podría. corriente? Era para mostrarles que lo puedo hacer de esta forma. Y que puede ser relevante en algunos ejercicios porque si no aplican las coordenadas naturales no van a poder llegar a los resultados. Ya, ¿Y no y tengo qué una me dice especie. que yo lo puedo aplicar en una línea de corriente? ¿Qué te dice? O sea, tú siempre lo podías hacer. Tenéis que evaluar si las condiciones del ejercicio se te Perfecto. facilita haciéndolo así o no, ¿cachai? Acá, claro, yo hice la explicación de por qué si yo hacía Euler en una línea corriente llegaba hasta Bernoulli con cierto supuesto, para poder aplicar Bernoulli solamente. ¿Ya? En ese sentido, para mí en ese ejercicio era más fácil llegar y aplicar el Bernoulli porque sabía que estaba en una misma línea de corriente y resolvía al tiro las presiones, ¿cachai? Más fácil que lo que hice en teoría en C, que tenía que plantear Euler y ir viendo que puedo eliminar y que no. Pero si yo parto de Euler general, igual termino Sí, llegando a la definición de línea de corriente por los supuestos. termino llegando a la definición de línea. Sí, De sí. Euler, ya, perfecto. Vale, Si lo gracias. estáis integrando en una dirección, donde justo es la dirección de la línea de corriente, claro. Que en este caso es porque las líneas de corriente son todas paralelas a Y. Es como lo mismo. Ah, sí, pues si yo lo hiciera como general en X y en Y me daría como nada, o sea, en X y en Z me daría nada y en Y me daría la línea de Sí, corriente que tenía. exacto. Ya, perfecto. Vale, gracias. Dale. Ya, ¿todo claro? ¿Alguna duda general de la materia, de alguno de los ejercicios? Tengo una duda o sea, no de materia. Ya. ¿Cuándo van a estar las notas de la tarea 2? De la tarea 2, el plazo para corregirlo para nosotros es este domingo, el domingo 13. Así que deberían estar el ¿El lunes otro o... lunes? Sí, el lunes, En una semana más. en una semana más. Pero está la pauta, Ya. se supone, en Canva. Y si no está, la podemos subir para estudiar para la prueba, decís tú. Sí. Sí, tiene que estar la pauta. No sé si está la pauta, debería estar. Puedo revisar, y si no, la subo. ¿Alguna otra pregunta? Era una ayudantía bastante conceptual, no muy rebuscada, para que se vayan familiarizando con los términos de esta materia, que no sé si la van a profundizar más. Yo me tinca que no, porque me parece que Werner se va a lanzar con flujo potencial en la próxima clase. ¿Ya? Así que espero que les haya servido. Y ahora la Cami, vamos a ver si llegó. Ya van quedando 20 minutos, así que... La Cami les va a hacer una introducción del proyecto y la idea es poder resolver sus dudas. ¿Ya? No sé si se leyeron el enunciado. Van a tener solamente una entrega de proyecto. Van a tener una entrega previa, pero en el fondo va a ser solamente decir como qué es lo que van a hacer y después la entrega final, un informe y un video. Eso es lo que la Cami les va a explicar ahora. Hola Ignacio, sorry la demora, pero no me cargaba Zoom. No sé si me estuvieron esperando. Acabamos de terminar, así que... Ah, ya, todo bien. buenísimo. ¿Cómo están todos y todas? Bien, acá. Qué bueno. ¿Tuvieron la oportunidad de... Yo también, muchas gracias, Benjamín. ¿Tuvieron la oportunidad de leer... Ah, me tenéis que habilitar para compartir pantalla, Ignacio, please. ¿Tuvieron la oportunidad de leer el enunciado un poquito? Sí, o sea que era como, tenía que ser un tema relacionado con el curso y tenía que tener material audiovisual y después vi como lo de las fechas, pero no leí tanto más. Ya. Ya, bueno, voy a partir desde lo más básico, pero obviamente acá hay muchos detalles, así que me voy a saltar las cosas que sepa que ustedes las pueden leer y no son tan relevantes.
Pero nada, lo importante es el trabajo en grupo, de que puedan no solo tener evaluaciones escritas en el curso y también puedan, para mí parecer, lo más importante del proyecto en general del curso es poder extrapolar todo lo que aprenden en la cátedra y verlo como relacionarlo con aspectos de la vida diaria, particularmente con este tema. Y bueno, lo bacán que es de trabajar en grupo y también aprender a compartir conocimientos y también demostrarlos a otras personas. Entonces lo primero, los grupos son de 4 personas, que eso ya está listo, check con esa etapa, inscribieron los grupos. Yo ayer, hoy día en la mañana en realidad, inscribí a las personas que no tenían grupo en grupos aleatorios, los agregué a los grupos en Canvas para que puedan contactarse entre ustedes. Así que esa etapa, check. Y bueno, el tema que más importante del proyecto, que es lo que buscamos crear este semestre, es material audiovisual que permita fomentar el aprendizaje de conceptos que se relacionen con la mecánica de fluido a otros estudiantes el próximo semestre, si el material visual que ustedes crean es de calidad, es bueno, es interesante, creativo, simple también a la vez, lo queremos seguir usando en los próximos semestres para que se le pueda mostrar a los nuevos estudiantes del curso, y en casos hipotéticos también hasta poder compartirlo en otros canales del departamento, de la universidad, etc. Entonces, al terminar el semestre esperamos que tengan un video breve, como les digo, de algún fenómeno que se relacione con el curso, que se explique con un vocabulario técnico, que esté adaptado al público objetivo de estudiantes universitarios tal como ustedes, y que permita a su vez comprender a cabalidad algún fenómeno que se relacione con la materia que vemos en el curso. Y a la vez un informe que complemente este video un poco para poder entender toda la física, matemática como que hay detrás más en profundidad, y un poco también concluir al respecto. Entonces vamos a tener 5 actividades, la inscripción de los grupos, que como les decía ya estamos ok, inscribir los temas a desarrollar, que como les comentaba, el trabajo va a ser de un tema libre elección. Así que en realidad el por qué estoy acá es para hablar principalmente de esto. Nosotros al término de este enunciado les dejamos una lista de temas propuestos que armamos entre los profes, los ayudantes, algunos temas que vienen de semestres anteriores que han hecho proyectos similares a esto, un poco para que tengan una idea. Pero como les digo, es de libre elección, así que los y las invito a que hagan una breve investigación, no necesitan hacer una investigación bibliográfica tan profunda, pero sí investiguen un poco temas, posibles temas que les motiven, les interesen a ustedes como grupo, y que eligen el tema a conciencia, que sepan que se van a meter a trabajar en un tema que les guste, que al final sea lo que más se acerque a algo entretenido para ustedes. Yo sé que acá hay muchas personas que toman el curso por ser obligatorio nomás en su malla, y a esas personas también decirles que la mecánica de fluidos se puede relacionar con los departamentos de estructura, con los departamentos de biomedicina, química, minería, industrial, incluso para los que son de computación, también hay muchos tópicos de la mecánica de fluidos tan amplia que pueden encontrar algún fenómeno que se les relacione más con su área de estudio. Así que por lo mismo, y lo que yo quiero dar más énfasis hoy día, es que se den el tiempo de efectivamente elegir un tema a conciencia y no solo lean la lista de temas propuestos y elijan cualquiera porque sí, para que no nos encontremos al final del semestre con hoy me arrepiento de elegir este tema, hoy no sé cómo desarrollarlo en el video, etc. ¿Ya? Yo después de ahí hay una pregunta. Tema de computación. Ya, bueno, yo como les decía ya armé los grupos y la idea es que desde hoy día puedan inscribir este tema que quieran escoger. Yo terminando la clase les voy a publicar un Doodle. La idea es que un representante por el grupo se meta al Doodle si es que quieren un tema de los temas propuestos, porque los temas propuestos tienen límites, o sea, los limitamos a 3 grupos. Entonces la idea es que si quieren uno de esos, para que no todo el curso tenga el mismo tema, pero si es un tema que no está en esa lista, simplemente me escriben, podemos hablar del tema, cómo lo quieren llevar a cabo, y si efectivamente tiene sentido que trabajen en dicho tema, lo agregamos en la lista sin problema. Como les digo, yo creo que es mucho mejor que elijan un tema porque ustedes lo quieren a elegir un tema porque simplemente está en la lista, ¿ya?
No sé si hay alguna duda con eso. Una duda. Sí, dale, Luca. ¿Hasta qué fecha podemos proponer temas? Sí, acá voy con la fecha, ¿ya? Voy a explicar la Ah, ya. actividad y después la fecha. Igual, de hecho, les dejamos hartos tiempo, o sea, 10 días más o menos para que elijan el tema. Como les digo, para elegir el tema no tienen que hacer una revisión bibliográfica a cabalidad. Pueden buscar en YouTube como algún fenómeno o fenómenos de mecánica de fluido y se van a encontrar con miles de cosas. O sea, no sé si alguno se ha dado el tiempo de revisar la biblioteca virtual que tiene el curso en Canvas, pero ahí también hay muchos videos que pueden ser interesantes de ciertos experimentos interesantes que les pueden servir. Así que en realidad entre los 4 integrantes yo creo que no necesitan tanto tiempo para elegir el tema. Pero si proponemos un tema que nos toca, Me escriben tenemos nomás. que mandar un... Ah, ya, no es necesario como una reunión por No, Zoom o no, algo no. así. No, me Ya. escriben un poco de qué va a ser el tema, un poco para que no hagan cualquier cosa. Yo creo que probablemente si me lo van a mandar efectivamente se va a relacionar con el curso, pero obviamente me escriben y yo les doy el ok y le dan nomás con ese tema, empiezan a trabajar en ese tema. Miguel, ¿puede ser cavitación? Si hay un tema en la lista que parece algo de cavitación, así que ahí ve bien qué onda. Y en material audiovisual se pueden usar videos de internet. El material audiovisual lo pueden crear ustedes. Perdón, Miguel, ¿qué dije en Walda? Ah, perdón, no caché. Ya bueno, es que Miguel me estaba hablando por interno, pero no pude responder por interno y se los conté a todos. Ya bueno, en el material audiovisual no se pueden usar videos de internet en el sentido de llegar, copiar su video y presentar el video en internet, porque evidentemente lo tienen que hacer ustedes, pero sí es válido que se basen en otros videos, pero más adelante voy a ir con eso como los requerimientos de cada video. Ya, entonces, como les comentaba Ignacio, es una entrega nomás, pero decidimos poner una entrega parcial a mediados de mes, un poco que no escriban, que escriban, perdón, en no más de 300 palabras de qué va a ser su video, que más adelante les voy a explicar qué tiene que contener el video, pero un poco de hablar cómo van a trabajar el fenómeno que hayan escogido para que nosotros junto a los ayudantes lo leamos, como les digo, súper breve, lo leamos y les digamos ya si están por un buen camino, denle nomás con eso, están abarcando bien el tema, en cuanto a calidad, creatividad, evidentemente también. Esto no tiene nota, pero es obligatorio porque así podemos medir sus avances también y que no se encuentren el día antes de la entrega haciendo todo el trabajo, porque realmente esto no es difícil, no requiere tanto tiempo, pero obviamente nosotros queremos que hagan algo de calidad y que lo trabajen a lo largo del semestre para que la carga no se la lleven todo el día antes de la entrega. Ya, entonces ahí, para responder un poco lo que pregunta Raimundo, entonces la entrega final, si van teniendo dudas, me paran nomás, ¿ya? O si voy muy rápido, cualquier cosa. Ya, entonces la entrega final van a ser la herramienta visual y un informe. La herramienta visual es un video propio de entre 4 o 5 minutos, debe tener los contenidos claros, que se expliquen las causas del fenómeno de manera científica, el modelo matemático, como todo lo que es el marco teórico que está detrás de lo que van a explicar. Y además de eso, tiene que incluir un montaje experimental casero que permita visualizar este fenómeno en estudio. Evidentemente, acá pusimos que se deben realizar al menos 3 pruebas del montaje, es decir, por ejemplo, si yo reviso la flotabilidad de barcos, sería ideal probar la flotabilidad de la embarcación en 3 tipos de fluido, en agua, salsa de soya, no sé, ¿ya? En 3 tipos de fluido. Pero esto evidentemente está acorde a lo que vayan a hacer ustedes y su tema. Esto es una base, pero en la entrega parcial que ustedes hagan, si el ayudante se da cuenta que, sí, ahí voy maestro, por favor no se adelanten con las preguntas, sí voy punto por punto. La idea de la entrega parcial justamente es que el ayudante diga como ya, sabéis que este tema tal vez 3 montajes es mucho, así que es ajustable, pero eso es un mínimo, y si no lo van a hacer así, se tiene que conversar previamente con el ayudante, ¿ya? Porque es muy dependiendo del tema que ustedes vayan a escoger.
Bueno, se requiere que lo expliquen con lenguaje técnico, que el video, el recurso sea creativo, claro, de alta calidad. Y acá viene lo que preguntó anteriormente Raimundo, si se puede usar videos de internet. La idea es que sea original. ¿Ya? Entonces, para ser original, obviamente se pueden basar en cosas que puedan encontrar en la web, pero la idea es que le pongan su toque y no sea un video que, pucha, yo pongo fluido en YouTube y sea el experimento que hacen todos los colegios en cuarto medio, etc. Y el último punto que es relevante, de todos los integrantes deben aparecer en el video. Claro, nosotros acá no queremos que se junten, no queremos que se expongan, como les digo, el montaje debería ser casero, no se imaginen nada más pro que tengan que salir de su casa a comprar, esa no es la idea es que se les arreglen con la casa. Cuando empiecen a investigar se van a dar cuenta que es muy fácil, o sea, con una cuchara y agua podemos hacer experimentos y ver algún fenómeno de la mecánica de fluido. Un resalto lo podemos generar con simplemente abriendo la llave de la casa. Entonces, para que realmente se den cuenta que no estamos buscando algo muy pro, sino que lo piensen, sean creativos y sean capaces de solucionarlo de alguna u otra manera con las cosas que tenemos a nuestra disposición en este contexto. Y sumado a eso, como no queremos que se junten, pero tampoco queremos que la carga se la lleve un integrante del grupo, la idea es que se puedan distribuir. Por ejemplo, si uno va a hacer un montaje experimental, que otro haga el segundo montaje experimental, que el tercero grabe la parte de modelación matemática y aparezca en el video explicándolo, etc. Ahí la idea es que ustedes se las arreglen, pero que todos aparezcan y participen del video. ¿Ya? Mira, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dale. Al principio, cuando hablaste de la extensión de palabras del informe, de la entrega parcial, dices que ¿Sí? son 300 palabras como máximo. Mi pregunta es, cuando estoy explicando las fórmulas como tal cuentan como, como contar una palabra o una expresión, o ahí nos quedó la duda con nuestro grupo. Obvio, ya. En la entrega parcial no hablen nada de la teoría, la modelación matemática, lo físico, no. Simplemente queremos saber cómo ustedes van a afrontar el tema. Por ejemplo, ya, quiero trabajar, el ejemplo que les decía, como voy a trabajar la flotabilidad en distintos fluidos, como se relaciona con este tópico del curso, y voy a hacer un experimento que incluya tal y tal fluido, y voy a ver la flotabilidad de este objeto. Y voy a medir, etcétera. ¿Cachai? Es súper simple. No se vayan a especificar cuál es la ecuación que rige el fenómeno, nada. O sea, en el marco teórico no nos Eso centramos es en en esa la parte. entrega parcial. Ahora voy con el informe. Ah, perfecto. El informe se entrega junto al video y ese informe ya es más extenso, tiene una introducción, un marco teórico, que ahí va a estar todo su respaldo, toda su revisión bibliográfica. De hecho, ahí en formato les exigimos tener al menos 5 fuentes bibliográficas distintas. También van a tener un espacio para explicar su montaje experimental, los resultados que puedan obtener del montaje experimental y también conclusiones, ya sea de cómo está el estudio del fenómeno actualmente, qué le faltaría, conclusiones de sus resultados y de su montaje experimental, los errores que se podrían haber generado, etc. Ahí Miguel tiene una pregunta. Dale, Miguel. Sí, que era como, bueno, lo que había preguntado Jaime por el chat, de si los experimentos se podían reemplazar con modelos computacionales. Ya, ¿Sí? mira, no, o sea, sí, iba a responder ahora esta pregunta. Mira, vale. el semestre pasado hicimos esto mismo, pero con programación, y obviamente fue una buena experiencia, pero, o sea, tuvimos resultados de proyectos súper bacanes, pero con los profes, y bueno, también lo conversamos con los ayudantes, quisimos modificarlo a montaje experimental, porque creemos que les va a demandar más tiempo, y también dado el contexto, para que no estén tiempo en la pantalla de manera innecesaria, así que esa es la idea de un montaje experimental casero. Si es que en su caso son expertos en la computación, encontraron un tema que les motiva demasiado y lo quieren tratar de manera computacional, lo podemos conversar, pero las bases son que sea un montaje experimental casero. Pero como les digo, todo esto es conversable, los temas son de libre elección, como queremos que encuentren algo que les motive a ustedes, ¿ya? Entonces, si lo que les motiva y quieren hacer algo computacional, me escriben junto a su ayudante guía, que voy a hablar un poquito más de eso adelante, y lo podemos resolver, ¿ya? Pero la idea de no hacerlo computacional es justamente para quitarle menos tiempo, para quitarles el tiempo en pantalla que eso requeriría, etc.
Así que pensamos que era por su bien, pero si se quieren motivar con eso, podemos conversarlo. Ah, perfecto. Y una última pregunta, donde dice en la parte de marco teórico el modelo físico-matemático que rige el fenómeno, ¿sería como el conjunto de fórmulas o también habría Claro. que hacer como un modelo como para visualizar el fenómeno? Claro, en el caso, por ejemplo, si vamos a trabajar con las ecuaciones de Navier-Stokes, bueno, no las han visto, no sé, con las ecuaciones de análisis global que expliquen las ecuaciones que están, la sumatoria de fuerza, etc. Y si en el caso de que hacen un modelo computacional, y lo conversamos, repito, el modelo computacional no es la idea de esto, pero si lo quisieran hacer, obviamente podrían hablar de cómo llegaron de este fenómeno como de las ecuaciones matemáticas físicas a cómo lo lograron programar. Ya, perfecto, vale. Muchas gracias. Ya, entonces la última actividad es la evaluación de pares. No quiero entrar mucho en detalle acá porque ya es en julio, pero lo que quiero transmitir es que vamos a medir, o sea, va a haber oportunidad para que penalicen a las personas que no trabajan, pero más que penalizar, lo que yo quiero invitarlos es que se acerquen a nosotros, a su ayudante guía, a mí, a los profesores, con tiempo. Si encuentran un integrante de su grupo que no está trabajando, nos hablen, nosotros podamos hablar con su compañero, porque de repente puede haber una razón de por medio y podemos solucionarlo con tiempo para que realmente no se vea perjudicado nadie, ¿ya? Así que los invito a que me escriban, lo podemos resolver con tiempo y no necesariamente llegar a las últimas instancias para que me digan, oye, Cami, onda, no trabajó en todo el semestre, ¿cachai? O sea, no en todo el proyecto. Ya, y lo que me preguntaban las fechas, bueno, hasta ayer fue la inscripción de grupos, como les dije, ya dejé los grupos finales en el mismo Excel que ustedes se inscribieron, dejé a las últimas personas que faltaban, y también dejé en Canvas los grupos armados. Si hay cualquier inconveniente con eso me escriben y lo solucionamos lo antes posible. Y los temas a desarrollar, les voy a mandar en un ratito el Doodle, y tienen hasta el 16 de junio para inscribirse en el Doodle o mandarme el mail con el tema otro que te quieran, y la entrega parcial de las 300 palabras para el 20 de junio. Recordar que esa entrega no tiene nota, pero sí es obligatoria y si no la hacen sería un descuento porque realmente queremos ver cómo avanzan en el proyecto y no que se les acumule todo para el final. Y finalmente la entrega del video y el informe es el 9 de julio. Y bueno, la nota, como les decía, 50% video, 50% informe, y ahí va a haber un ponderador para la evaluación de pares, que igual es relevante, ¿ya? Pero obviamente que si no se bajan las notas van a mantener la nota oficial, o sea, la nota de grupal nomás. Y acá Joaquín me pregunta por los ayudantes guía. Los ayudantes guía ya los asigné hoy día en la mañana. Junto al Doodle les voy a publicar nuevamente el Excel, pero en el Excel que ustedes se inscribieron les va a aparecer su ayudante guía con su mail. La idea es que siempre que le escriban al ayudante guía me puedan inscribir también bien a mí con copia para yo estar viendo cómo avanzan, yo poder ayudarlos también si hay algo que se les escapa a los ayudantes guía. La idea es que nos apoyemos entre todos. Y algo que sí es importante, que las reuniones con los ayudantes guía les pedimos que por favor las asignen les escriban con al menos 5 días hábiles de anticipación. Esto no quiere decir que si me escriben un jueves yo les voy a responder el miércoles para que nos juntemos, no. Pero la idea es que el ayudante tenga tiempo para decir, ya, puedo este día, porque los semestres muchas veces nos pasan que nos escriben el día antes todos los grupos, y no damos abasto porque entenderán que nosotros también somos estudiantes y tenemos miles de cosas como ustedes, ¿ya? Y eso sería. Bueno, y lo de las consultas que ya les dije, ahí José Ignacio pregunta si es por orden de llegar a la inscripción a los temas. Claro, los del Doodle, que serían los temas propuestos, tienen cupo, entonces ahí sí sería por orden de llegar. Igual la sección 1.3 tiene 3 cupos por tema y son como 50 cupos, así que no es como que se van a quedar sin si todos quisieran elegir temas propuestos, todos van a tener uno. Pero los temas otros me van escribiendo al mail y yo les voy diciendo, hoy, Oka, este está, dale nomás, denle con este tema. Y lo que pregunta Camila, ¿dónde está el Doodle? Se los voy a publicar ahora, como les dije. Los temas están al final del enunciado. ¿Y hay alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, ya son las 12:50, así que los que se tengan que ir no hay problema, pero si queda alguna duda o cualquier cosa que quieran aprovechar la instancia. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, que estén bien. Chao, Cami. Muchas gracias. Chao, que estén bien.
Chao, muchas Chao, gracias. gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. ¿Qué, Catalina, estoy por ahí? Dale, Cierro. Ignacio, nomás si te Sí. tenés que salir, sí. No, cierro la reunión, me refiero. Ah, es que quiero responder una pregunta. Ah, ya, Catalina, lo que me preguntaste. Dale, Cata, también. Ya, Catalina Alamos. Ya, lo que me preguntaste, la verdad es que no sé, porque de los años que yo sigo, o sea, llevo solo semestres online. Y los semestres online no habían habido interrogaciones, eran puros controles, entonces no era necesario recuperar porque se borraban controles, porque se alcanzaba a ver toda la materia en los controles. Entonces no sé cómo es el examen oral recuperativo, eso está agendado por programa, pero de todas maneras si tenéis más dudas le podéis escribir al profe. Pero la verdad es que no sé cómo son.